Esta mañana hemos hablado de varios temas, pero en esta escuela de verano no puede faltar hablar de economía y de crisis. Esta mañana se hablaba de que llevamos ya 6 ediciones en las que siempre hemos hablado de economía y siempre hemos hablado de crisis, porque desde que comenzó la primera, en el año 2009, hemos estado en plena crisis económica en nuestro país. Por lo tanto, esta escuela siempre ha hablado de crisis económica en estas jornadas. A nadie se le escapa de la importancia y la gravedad que tiene la crisis económica y sería absurdo que ahora os dijera a vosotros, en fin, datos que posiblemente los tenéis y los conocéis mucho mejor que yo. Pero posiblemente la causa más devastadora, la principal, la que de alguna forma es la que ha arrastrado a otras características de crisis es el desempleo, ¿no? La falta de trabajo ha motivado que, en fin, nuestro país haya planteado, desde mi punto de vista, y posiblemente lo compartiremos, modificaciones en el comportamiento social. Por lo tanto, en estos momentos, aunque en fin, la situación está mejorando y los datos nos indican que cada vez estamos en mejor situación y que posiblemente no tardaremos en empezar a crear empleo de una forma consolidada, seguimos teniendo este problema. Pero independientemente de la situación del desempleo, de la crudeza de la crisis y de las situaciones particulares y los auténticos dramas que se producen, hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Ha cambiado la crisis el modelo de nuestra sociedad? ¿Esta sociedad, la actual, es la misma de hace 7 o 8 años? Posiblemente no. Si esto además lo unimos a otro de los planteamientos que también han surgido ya en estas jornadas, es el desencanto que entre los ciudadanos se está planteando. En fin, para hablar de estos temas me acompañan dos expertos sociólogos que de esto saben, en fin, lo que no está en los libros, faltaría más, y nos van a versar y además se van a someter a una serie de preguntas y algunos de nuestros compañeros ya han anunciado que las va a hacer, ¿no? Como Ángel Pintado, incluso una oradora anterior, ¿no? Por lo tanto, me acompaña a mi derecha Juan Carlos Rodríguez Pérez, que es profesor de Sociología de la Universidad Complutense e investigador de analistas sociopolíticos. Y a mi izquierda tenemos un repetidor de curso, ya no es la primera vez que está aquí, es un placer volverte a tener con nosotros, aparte de escucharte de vez en cuando en los medios de comunicación, te seguimos. Él es Narciso Michavila Núñez, especialista en análisis electoral y en opinión pública y seguridad, de que es profesor de la UNED y además ha sido también profesor en universidades noruegas. Es especialista en diseño de investigación social del Centro de Investigaciones Sociológicas y presidente de GAT3, que es la consultoría de investigación y comunicación ya antigua, ya fundada, si no recuerdo mal, en el año 2001. Sin más, ya cedo la palabra al primer orador, a Juan Carlos Rodríguez, para que empiece su intervención. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a la FAES y al Partido Popular de Aragón por la invitación para participar en esta conversación, que está siendo muy interesante y de nivel. Lo que yo voy a hacer es presentar una panorámica general de las consecuencias que está teniendo la crisis económica en la sociedad española. En principio a corto plazo, pero con el supuesto de que esas consecuencias pueden, a su vez, tener ramificaciones a largo plazo. Y voy a centrar esas consecuencias en dos aspectos, o en dos dimensiones de la vida social. Uno, me voy a fijar en las consecuencias que tiene la crisis en la vida de la gente, en las condiciones de vida de la gente. Y, en segundo lugar, me voy a fijar en las percepciones que tiene la gente de esos cambios que están viviendo, de los cambios derivados de una crisis tan profunda, porque esas percepciones y las sensaciones, sobre todo de malestar, son las que acaban condicionando la posibilidad de un cambio político o por lo menos la posibilidad de consecuencias políticas de mucho calado. Las dos cosas, tanto los cambios en las condiciones de vida material de la gente como la consolidación de ciertas percepciones que
creo que podemos etiquetar sobre todo de malestar. Entonces veremos ambas cosas. ¿Cómo lo voy a ver? Enfatizando la dimensión de los problemas y la dimensión de las actitudes. Es decir, procurando mostrar lo grave que es la crisis, o lo no tan grave que es la crisis en algunos aspectos, y lo profundas que han caído algunas perspectivas, y lo haré, lo primero, con datos duros, digamos, de encuestas serias, de encuestas representativas, y lo segundo también. Es decir, no hablaré de estas cosas con opiniones, sino procuraré pegarme a lo que sabemos por encuestas bien hechas. Y, sobre todo, por encuestas que nos permiten trazar una línea temporal larga para poder comparar lo que ocurre ahora con lo que ocurrió en la crisis de los 90 y en algunos casos con lo que ocurrió en la crisis de los 70-80. Solo con esa perspectiva diacrónica relativamente larga podemos darnos cuenta de la profundidad de algunos fenómenos. El hecho central no es tanto la crisis, desde el punto de vista de cómo lo vive la gente, no es tanto la crisis económica como, obviamente, el paro. Lo que vemos ahí es la evolución de la tasa de paro desde el año 76 hasta ahora. Lo primero que llama la atención es que la tasa de paro es la más alta que hemos tenido desde esa fecha. De hecho, es la más alta que hemos tenido desde que podemos medir el paro con técnicas más o menos homogéneas. Eso es el hecho central de la crisis, que hemos llegado a niveles de paro del 26% de la población activa, que superan al casi 25% al que llegamos en 1993-94 y superan al 20 y algo % de la crisis anterior. Eso es lo principal, es el fenómeno básico y central que domina la vida de la gente. De los que están en el paro, de sus familias, de sus vecinos y de los que no son tan próximos, sino de los que sufren un poco más lejos, porque en la vida de la gente no está solo su circunstancia particular, está también el sufrimiento o la alegría por lo que le ocurre a los otros. No es solo cómo me va a mí en la vida, y desde luego la gente no actúa públicamente solo por cómo le va a uno en la vida, actúa públicamente por eso y por cómo le va a los que forman parte de su comunidad. Y el hecho central de una comunidad como la nuestra es este, una tasa del 26% de paro, 5 o 6 millones de parados y algunos otros que mencionaré ahora. Vemos que es la tasa más alta y que es la reiteración de un patrón. Antes preguntaba si habían cambiado algunas cosas han cambiado y otras cosas no han cambiado. Cuando hay una crisis económica en España, como sabemos, se destruye empleo a marchas muy rápidas y se crea desempleo a marchas más rápidas todavía. Ese es uno de los hechos fundamentales. Y el otro, que no es tan fundamental, pero que también se ve en ese gráfico, es que el paro, que tenía una forma un tanto dual en los años 70 y 80, afectaba mucho más a las mujeres que a los varones, ahora mismo afecta a ambos por igual. En parte, hemos de alegrarnos porque afecta menos a las mujeres. Veis que la tasa de paro de las mujeres no es tan alta como llegó a ser en los años 90, pero en parte la convergencia se ha dado porque la tasa de paro de los varones es la más alta que podemos medir con estas series. Prácticamente ya no hay diferencias de tasa de paro entre hombres y mujeres. Eso tendrá consecuencias en términos de la vida familiar a las que haré mención después. Visto de otro modo, la ocupación ha caído mucho. En este gráfico se ve la tasa de ocupación. La tasa de ocupación es la cantidad de ocupados que hay dividido por la población. Ha caído bastante la tasa de ocupación, pero tenemos una mínima ventana de luz, y es que nuestra tasa de ocupación, aun habiendo caído tanto la ocupación y aun estando en una crisis tan tremenda, tenemos una tasa de ocupación más alta que la crisis anterior. Y eso tiene consecuencias buenas, porque, como veremos después, a la hora de poner juntos recursos para sobrevivir en la actualidad, la gente que no tiene trabajo, contamos con más recursos, no solamente públicos, sino de las familias.
De todas maneras, la tasa de ocupación ha caído muchísimo. También se ve que el diferencial entre hombres y mujeres se ha reducido y que nos queda mucho por hacer, obviamente. Eso por lo que toca al empleo, el desempleo y el empleo. Y un tercer aspecto de la caída de la ocupación o del aumento del paro es cómo ha afectado eso, no solamente por sexos, sino por edades. ¿Quiénes son los paganos de la crisis en términos de pérdida de empleo? Son los varones, en casi todas las edades, como se ve en ese gráfico. Ese gráfico muestra la caída en la tasa de ocupación por sexo y edad. En conjunto, la tasa de ocupación de los varones ha caído más de un 20%, es decir, grosso modo, 1 de cada 5 empleos. La de las mujeres ha caído mucho menos, pero ha caído mucho más la de los jóvenes que la de la gente de una edad madura, aunque en esas edades maduras la caída de la ocupación de los varones es muy tremenda, es casi de un 20%. Y eso sí que está cambiando, sí que puede estar cambiando la vida familiar. Antes, en la crisis anterior todavía, los varones eran los protagonistas del traer pan a casa, del ganar el pan. Eso no está tan claro ahora. Y eso nos llevará probablemente a un reequilibrio en las negociaciones entre los géneros dentro de los hogares, que es una intensificación de un proceso que se viene produciendo ya desde hace tiempo, pero que se ha intensificado mucho con la crisis. Si las mujeres no hubieran tenido la tasa de ocupación que tienen, las condiciones de la crisis habrían sido bastante más negativas para los que se han quedado en el paro y para la gente que no consigue encontrar trabajo. Esto se puede ver de más maneras, pero no vamos a insistir en ello. Paro es el hecho central. Otra manera de plantearlo, que es cada vez más frecuente en los medios de comunicación, es que ha aumentado la pobreza. Y probablemente es cierto, seguro que es cierto. Se aumenta el paro y sobre todo se aumenta tantísimo el paro y no se pueden cubrir tanto los ingresos que tenían esos ocupados a base de subsidios, porque es imposible. Lo normal es que el número de gente con dificultades para vivir, con dificultades materiales para vivir, haya aumentado. No es tan fácil de medir. Sobre todo, tenemos una encuesta que nos permite medirlo según los estándares de las organizaciones internacionales, en particular según los que se manejan en Europa, que dice que la población pobre o la población en riesgo de exclusión o en riesgo de pobreza es la que tiene ingresos por persona inferiores al 60% de la mediana de los ingresos en una población, es decir, gente que ingresa poco o relativamente poco. Según esa medida, en España, desde hace muchísimos años, tenemos un 20% de pobres. En tiempos eran los famosos 8 millones, porque España tenía 40 millones y después son unos pocos más, pero es un 20% siempre. Casi da un poco igual lo que pase al país. Si no cambia mucho la distribución de la renta, vamos a tener un 20% de pobres así medidos. ¿Qué pasa con ese 20%? Pues es difícil de decir, porque esa encuesta, en la versión anterior de esa encuesta, marcaba un aumento, que podéis ver en el gráfico, más o menos desde 20 hasta 22. Pero en la versión nueva de la encuesta, que reajusta las cantidades ganadas, teniendo en cuenta la evolución económica de esos años, parece que no ha crecido tanto. Nos da un poco igual, porque no podemos considerar tan fácilmente pobres a un 20% de la población. No es la gente que lo está pasando mal. La gente que lo está pasando mal son menos, pero son muchos. Y vamos a intentar ver cuántos son. Una manera de verlo, también con encuestas, es preguntar a la gente si puede afrontar determinados gastos, si se puede permitir determinados gastos. Eso también lo hace la encuesta de condiciones de vida que hemos citado antes, y lo hace con respecto a 7 gastos, no todos de igual importancia, pero todos juntos nos dan una pista importante de cómo están las familias. Ahí se ve con bastante claridad que el porcentaje de los que no pueden permitirse ir de vacaciones, el porcentaje de los que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, ha crecido bastante en los últimos años, retornando y superando las cifras de la época de bonanza económica.
Otras preguntas que se hacen en la encuesta también nos dan otra pista. En este caso vemos otros gastos que no se pueden permitir los entrevistados. Ahí llamaría la atención sobre todo a dos de ellos. La línea azul, que dice que es el porcentaje que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda habitual, con la vivienda principal, en el último año, que ha aumentado más o menos desde 6-7% al 11%, y que parece que va a seguir aumentando. Y también, aunque se nota un poquito menos, el porcentaje de los que es un porcentaje pequeño, el porcentaje de los que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, es decir, los que tienen un déficit de proteínas, que ha aumentado del 2 al 3 y pico %. Con todos estos datos, lo que hace la Unión Europea, la Comisión, es elaborar un índice que llaman de carencia material severa, es decir, aquellos que no pueden permitirse 4 de esos 7 gastos tienen dificultades de verdad. Y se puede calcular el porcentaje que representa ese grupo de población sobre el total de la población. En los tiempos de bonanza representaban un 4,5 y un 4, incluso menos. Con la crisis se han pasado a ser un 6 y pico. Es decir, casi han pasado de un 3,5 a un 6 y pico, no se han duplicado, pero casi. Cuando decimos un 6 y pico, en el fondo nos estamos mintiendo, nos estamos engañando. ¿Necesitamos hablar en términos porcentuales? Sí, pero al lado tenemos que decir cuánta gente es esta que dice que le va muy mal. Son casi 3 millones de personas. Un 6 y pico de nuestra población son casi 3 millones de personas. Ese es un dato de pobreza, de pobreza dura, que puede ser más realista. 3 millones de personas. Gente que de verdad tiene dificultades. 3 millones, según esta medida. Otra medida que también nos permiten las encuestas, en este caso la EPA, es conocer el porcentaje de hogares que no tienen ingresos. Entendiendo por ingresos del trabajo, es decir, salario o la remuneración de los autónomos, de los empresarios, pensiones y subsidios de desempleo. Los que no tienen nada de eso son hogares sin ingresos. Es una medida no perfecta de todo, pero es lo que tenemos. En tiempos de bonanza, un 2,5% de los hogares vive sin ese tipo de ingresos y depende de otros ingresos, que puede ser ayudas de familia, beneficencia, rentas, ahorros, lo que sea. Y eso representa un 1,5% de las personas. Hoy, en los tiempos malos, la población sin ingresos representa un 4% de los hogares y un 3% de las personas. Como somos 40 y tantos millones, echen la cuenta para ver que eso puede suponer, no tanto como hemos dicho antes, pero sí fácilmente, o incluso puede ser más de lo que hemos dicho antes, puede representar bastante más que lo que hemos dicho antes. ¿De acuerdo? Lo importante es que, bueno, aquí lo tenemos calculado. Tenemos 1,5 millones de personas que viven en hogares sin ingresos. Entonces tenemos entre 1,5 y 3 millones que lo pasan de verdad mal. No lo pasan mal 8 millones. Esos 8 millones, el 20% tiene dificultades. Estos son los que lo pasan mal. Muchos de estos no tienen más remedio que acudir a la beneficencia. Muchos de esos no tienen más remedio que acudir a servicios sociales públicos. Muchos de ellos no tienen más remedio que vivir con penuria, con mucha penuria. Tenemos un 25% de paro y tenemos estos pobres. Esta gente con muchas dificultades. Y son muchos. Son muchos. A veces no los vemos, porque no vivimos cerca de ellos, pero están ahí y la gente los tiene en cuenta. Sus cercanos, los que viven cerca de ellos y los no tan cercanos. ¿Cómo aguantamos una tasa de paro tan grande? Una tasa de paro tan brutal del 25%. Supuestamente 1 de cada 5, 1 de cada 4 activos está parado. El truco, el secreto, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo aguantamos porque no todos esos parados son cabezas de familia, obviamente. Muchos de ellos viven en hogares con ingresos, que no son los suyos, o son los suyos acumulándolos a otros ingresos.
El secreto de que podamos vivir con un 25% de paro, o un 26%, es que entre todos los miembros de la familia se hace una caja común con esos ingresos y se reparte. Los parados no viven en hogares sin ingresos, la inmensa mayoría de los parados, como se ve ahí. La inmensa mayoría de los parados suele vivir en hogares con otros ingresos, con ingresos de ocupados o con ingresos de pensionistas o con sus propios ingresos. Pero hasta un 10% de parados vive en hogares sin ingresos. Es en parte los que conforman ese colectivo que hemos visto antes. Ese porcentaje de parados que viven en hogares sin ingresos ha aumentado desde un porcentaje estable en tiempos de bonanza del 10% a un porcentaje del 14%. Y los que viven con gente que está ocupada ha caído muchísimo, naturalmente, porque mucha gente se ha quedado sin empleo. Lo fundamental aquí es que los parados viven con otra gente. Suelen ser más bien, no tanto, pero jóvenes, hijos de gente que tiene trabajo o de padres, al menos uno de los cuales tiene trabajo. Si no nos entiende cómo podemos vivir con un 25% de paro. Podemos vivir porque la familia acumula recursos privados y públicos y los redistribuye entre sus miembros. Eso lo sabemos desde los años 90 y sigue siendo igual. Otra de las cosas que no cambia. Esto es lo mismo que antes, visto con más detalle. En este caso, esa familia no es como la de los años 90. Es la misma, sus comportamientos son los mismos, sus tradiciones son las mismas prácticamente en lo fundamental, en el comportamiento, en la relación entre sus miembros, en las ayudas mutuas, pero se observa un protagonismo mayor de las mujeres y un protagonismo menor de los varones. ¿Por qué? Pues porque las mujeres en estos años de bonanza y antes han ido ocupando trabajos y sectores mucho menos mucho menos sometidos al ciclo económico, sobre todo a ciclos tan brutales como el que estamos viviendo. De manera que han perdido mucho menos empleo en esta crisis y, por tanto, desempeñan más que antes el papel de sustentadoras del hogar. Eso podemos discutir qué consecuencias va a tener, pero desde luego es uno de los fenómenos más notables que estamos viendo en esta crisis, la consolidación del papel de ganapán, digamos, de las mujeres, es decir, del que trae los ingresos al hogar. Eso se ve en ese gráfico, pero no hace falta que entremos en el detalle. ¿De acuerdo? O sea que tenemos, por una parte, una tasa de paro enorme, que es central, eso es lo central en la vida, tasas de pobreza que aumentan, no son tan enormes como las del 20%, pero sí son de 1,5 o 3 millones de personas, que es una cantidad igualmente enorme, y tenemos el papel de la familia. Cuando no funciona tanto la familia, cuando la gente no está tan contento con seguir funcionando a base de familia, ¿qué hace? Se forma, se intenta buscar trabajo y otra gente se marcha. Esa es una de las consecuencias que está teniendo la crisis. Entre los extranjeros que vinieron a trabajar a España, es obvio que se está produciendo ese cambio, que ya no vienen tantos, prácticamente no vienen, y se van muchos porque las oportunidades aquí son menores. Pero se está dando también entre los españoles. Lo que no sabemos es cuántos se marchan, porque es algo difícil de medir. Ahí simplemente podéis ver una aproximación a los que se marchan y sobre todo ver la tendencia. Eso está hecho con la estadística de las migraciones exteriores publicada por el INE, elaborada por el INE, y se ve cómo el número de los españoles que salen de España no ha dejado de crecer en los últimos 5 años. Se iban 30 y tantos mil en el 2008, se fueron casi 80.000 en el 2013. Y hay estudios más elaborados que dicen que esas cifras infrarrepresentan la realidad. Es decir, que habría que multiplicarlas a lo mejor por 3 o por 4. La tendencia es evidente, de todas maneras. Hay una creciente emigración exterior de españoles. ¿Jóvenes o no tan jóvenes? No pensemos que solamente se van los jóvenes universitarios que no encuentran trabajo aquí. No. Eso es una de las cosas que pueden hacer si no cuentan con la familia o si no quieren contar con la familia. La segunda consecuencia de la que se suele hablar, bueno, la tercera, paro, pobreza, es la desigualdad.
que a escala internacional, por lo menos a escala de la academia internacional, es uno de los temas centrales de discusión hoy día. Y en Estados Unidos en particular lo es, por el gran aumento de la desigualdad de ingresos que se lleva viviendo desde los años 80, 90 o así. En España la crisis probablemente ha intensificado las desigualdades. Pero, de nuevo, tampoco es tan fácil de medir. Las medidas estándar son las que os presento ahí en dos gráficos. Y luego presentaré lo que a mí me parece la medida más sensata, no para trazar series largas, sino para entender el momento actual. Una medida estándar es ver la proporción que representan los que ganan, el 20% de los que más ganan sobre el 20% de los que menos ganan. Cuanto más sea esa ratio, los ingresos de los que más ganan dividido por los ingresos de los que menos ganan, más desigualdad hay. Eso es uno de los indicadores que utiliza la Unión Europea para ver cómo evolucionan las cosas en las sociedades. Bien, eso también se mide con encuestas y se mide en este caso con la encuesta que hemos dicho antes, la de condiciones de vida. Y el problema es que la medida antigua da un crecimiento bastante notable de ese índice de desigualdad, pero la medida moderna no lo da tanto. Por eso yo suspendo el juicio. Yo creo que ha debido aumentar la desigualdad en términos de lo que gana el 20% que más gana y lo que gana el 20% que menos gana. Pero con esos datos es difícil de decir. En todo caso, ahí se ve que la ratio entre el 20% que más gana y el 20% que menos gana es como de 6 veces. Lo que gana el 20% que está arriba es 6 veces lo que gana el 20% que está abajo. Otra medida que es más técnica, la vamos a pasar porque tampoco nos da tanta información. Y vamos a ver lo que yo creo que sí que nos da la información suficiente. Mi idea en este caso es que una idea que cunde a veces en los medios de comunicación del fin de la clase media, de los problemas de la clase media, de cómo esta crisis está acabando con la clase media, clase media es mentira. Lo digo un poco brutalmente, pero si esta crisis está acabando con alguien, no es con la clase media, es con otras clases. La crisis no ha afectado tanto a la clase media como a las clases trabajadoras, si es que queremos utilizar esos términos u otros términos. Y eso se ve de dos maneras, con los indicios que tenemos, que son imperfectos, como siempre. Tenemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado la ocupación según el nivel de estudios de los ocupados. ¿Quiénes han perdido más empleo? ¿Los universitarios o los que no tienen cualificación? ¿O los que tienen estudios primarios incompletos, estudios primarios escasamente, estudios secundarios con un aprobado raspado del graduado escolar o del graduado en eso? Parece mentira que haya que preguntarlo, porque la respuesta seguramente nos suena a todos como obvia. Los que han perdido más empleo son los menos cualificados, muchísimo más, infinitamente más. Ellos han perdido, los menos cualificados, del orden del 25% de los empleos y los muy cualificados del orden del 7% de los empleos. Eso ha aumentado la desigualdad de ingresos seguro, porque los más cualificados suelen ganar más, bastante más, y los menos cualificados suelen ganar menos. De manera que el paro o la desocupación ha afectado mucho más a los que están abajo en la pirámide social y mucho menos a los que están en medio o arriba. Mucho menos. De modo que sí que ha debido aumentar la desigualdad, no es probable que la clase media haya sufrido más que otras clases. Se ve también en la siguiente diapositiva, en la que solo quiero que veáis un par de grupos. Los profesionales, que es la clase media y media alta, que han perdido, tal y como pueden calcularse con esas cifras, un 1% del empleo, un 1%, y los operarios cualificados y especializados, los operarios no especializados, que han perdido un 40 y tantos % del empleo. Uno pierde un 1%, los profesionales, tanto en el sector público como en el sector privado, y los otros pierden un 40%. No es un problema de clase media, es un problema de lo que sabemos, de gente sin cualificación, de gente de clase trabajadora que tiene sus manos para trabajar y poco más. Son los que trabajan en el sector de la construcción, que es el que se ha venido abajo, y sectores afines, y lo que ha arrastrado la caída del sector de la construcción. Esos son los que han pagado la crisis sobre todo. Los otros encima tienen su cualificación para buscar trabajo y para moverse.
los que pierden el empleo y tienen 40 años, son varones de 40 y tantos años, son albañiles, no saben hacer nada más. Saben, pero les cuesta mucho más aprender o recordar lo que saben que a los profesionales que han podido perder el empleo temporalmente. O sea que sí que ha aumentado la desigualdad, pero lo más importante es por qué aumenta la desigualdad. Y es porque la crisis ha golpeado muy fuertemente a la gente más humilde, digamos. Paro, pobreza, desigualdad. Y a continuación, otros cambios que son menos dramáticos a corto plazo, pero que también pueden tener consecuencias importantes a largo plazo. ¿Qué ha pasado con la natalidad y la fecundidad? Esto también lo sabemos, pero aquí vemos la cuantificación. La natalidad ha caído, como suele caer en las crisis, al menos en España. La última caída gorda que tuvimos en España fue con la crisis de los 70, que se añadió al cambio normal que han tenido todos los países en términos de caída de la natalidad, pero fue tan prolongada la crisis y fue tan dura que nos situamos en niveles de fecundidad tan bajos, que nos hemos acostumbrado a ellos y no conseguimos superarlos prácticamente. La recuperación de los años 80 y 90, perdón, los años 90 y 2000 se ha quedado prácticamente en nada porque volvemos a estar en un índice de fecundidad de 1,20 y algo hijos por mujer. Es bajísimo, es de los más bajos de Europa occidental, si no el más bajo, junto con Italia y Alemania. ¿De acuerdo? Y eso es por la crisis, porque las perspectivas de la gente y la seguridad de la gente es menor. Y en esas circunstancias la gente prefiere no reproducirse. O sea, que ha caído la natalidad. Y, por tanto, nos mantenemos en un patrón demográfico que tiene consecuencias a largo plazo bastante graves, si las queremos ver así, sobre todo en términos del mantenimiento del sistema de bienestar, y en particular del sistema de pensiones. Si nacen tan pocos niños, es difícil que tengamos la fuerza de trabajo suficiente para pagar las pensiones de los mayores de aquí en 30, 40 años. Y esos son cambios demográficos que son muy difíciles de cambiar, no se cambian de la noche a la mañana. La mejora en ese indicador que estábamos viviendo desde el año 95, 96 o por ahí, se ha interrumpido y no sabemos cuándo se volverá a recuperar. La gente se casa menos también, forma menos familias. Pero la gente lleva casándose menos una temporada. La tendencia es que nos casemos menos y que formemos otro tipo de uniones si es que la formamos. La crisis no ha agudizado especialmente la caída en el número de matrimonios o en la tasa de nupcialidad, pero desde luego no la ha levantado. Tampoco ha cambiado los patrones en la tasa de divorcios. Algunos periodistas dijeron que había caído la tasa de divorcios y ahí en el gráfico se ve que parece que cae, pero en realidad es un reajuste del cambio sobrevenido por la ley, por el cambio del Código Civil en 2005. Muchas parejas que ya estaban separadas se divorciaron en ese momento y por eso hay un aumento tan grande y después cae simplemente porque ese stock de parejas que había antes separadas va disminuyendo y volvemos y nos situamos en tasas más altas, pero no caen, más bien van a seguir subiendo. ¿De acuerdo? Es decir, en cualquier caso, la crisis probablemente no mejore la nupcialidad. Y esto es otra información, otro dato que es fundamental. ¿Qué pasa con la emancipación de los jóvenes? ¿Por qué es fundamental? Porque nuestro patrón histórico es de una edad de emancipación muy tardía en contra de lo que ocurre en el norte de Europa y parecido a lo que ocurre en el sur de Europa, en Grecia, en Italia, en Portugal, en países así. ¿Por qué eso puede ser negativo? Pues probablemente porque si nos acostumbramos a esta manera de vivir, que es que nos salimos de casa cuando ya tenemos todas las seguridades y salimos de casa para formar un nuevo hogar, que es lo que llevamos haciendo como poco desde el siglo XVIII y XIX, y si no antes, la formación de innovadores, empresarios, gente arriesgada, gente dispuesta a comerse el mundo, gente dispuesta a moverse, gente dispuesta a salir lejos, a moverse lejos, a ir a otra provincia, a ir a otro país, eso no lo vamos a conseguir. Tenemos un tipo de familia, históricamente, que cría individuos con alas cortas. Probablemente porque el entorno ha sido siempre muy inseguro.
y la gente ha encontrado la seguridad en la familia, pero el problema es que eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado en muchas décadas y parecía que estaba cambiando con el boom económico de los 90 y de los 2000 y con la crisis hemos vuelto para atrás. ¿Vuelto para atrás qué quiere decir? Quiere decir que habíamos mejorado un poquito la tasa de emancipación de los jóvenes, que ahí vemos en el caso de los varones, por ejemplo, la de los varones de 30 a 34 había pasado de 70% al 75%, pero ha vuelto para atrás otra vez. Fijaos que si decimos que el 70% de los varones de 30 a 34 años están emancipados, queremos decir que el 30% viven en casa de sus padres. Que eso es un dato absolutamente absurdo en Europa. No tiene nada que ver con, bueno, con Italia no, en comparación con Italia no, pero en comparación con Suecia, Holanda, Alemania, Reino Unido, son datos totalmente atípicos. Y son muy indicativos del tipo de país que somos. Somos un país que, en este caso, tampoco hemos cambiado. De acuerdo, esto en cuanto a los cambios sociales y cambios demográficos. Percepciones. Esos cambios pueden dar lugar a cambios en las percepciones de más o menos profundidad. Creo que esta vez la crisis se ha consolidado en cambios en la percepción y en la sensación de malestar de la gente que son de bastante calado y que tienen consecuencias políticas. De calado, de mucho calado. Ahí vemos una manera de ver esos cambios en las actitudes, en las percepciones. Como sabéis, el CIS cada mes pregunta en sus barómetros por los 3 problemas principales que ve el encuestado, 3 problemas principales que tiene España que ve el encuestado. Eso lo lleva preguntando mínimo desde el año 93-94. De hecho, lo preguntó algunas veces antes, pero hay una serie relativamente continua desde el 94, de manera que cubrimos las 2 crisis. A la gente se le pregunta cuál es el problema principal y la gente dice el paro, los políticos, las drogas, la inseguridad ciudadana, la inmigración, lo que sea. Y ahí he seleccionado los datos más relevantes. Y los datos más relevantes en una crisis son qué pasa con las menciones del paro, qué pasa con las menciones de problemas de índole económica, qué pasa con los problemas de la clase política en general y qué pasa con un aspecto de esos problemas que es la corrupción y el fraude. ¿Qué pasó en los años 90? Obviamente, con el gran aumento del paro, la gente mencionó el paro como primer problema muy mayoritariamente. Hasta un 80 y tantos % mencionaba ese problema. Y los problemas de índole económica también recibieron menciones bastante importantes. En ese momento, aunque no lo vemos porque no tenemos los datos anteriores, pero es de suponer que fue así, aumentó también muchísimo el nivel de mención de la clase política, de los políticos en general, de los partidos, como problema de España y de la corrupción y del fraude. Con la recuperación económica cayó la mención de todo eso, tanto del paro, obviamente, como de la corrupción y el fraude y de los políticos en general. Y llegamos a niveles relativamente bajos. ¿Qué ocurre con la crisis actual? La crisis actual es una repetición de esas tendencias, pero multiplicadas. La mención del paro sube donde sube históricamente, a niveles del 80%, y se queda ahí durante un montón de tiempo. La mención de los problemas de índole económica sube muchísimo más de lo que había subido en los años 90, es la línea azul, y la mención de la clase política como problema y de la corrupción y el fraude llega a niveles históricos. Niveles históricos que son, en el caso de corrupción y fraude, del 40% y de la mención de problemas de la clase política del 30%. O sea, el síndrome está relativamente claro para los que lo queramos ver. Y si lo comparamos con los años 90, se ve que es más grave la desafección con respecto a la clase política que entonces. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque si no, no vamos a entender la discusión sobre Podemos, sobre el 15M, sobre los populismos y demás. No lo vamos a entender. Es que la dimensión de la crítica, la dimensión de la desafección, la dimensión del malestar, de la distancia, es mayor. Es mucho mayor. O sea, no estamos hablando del año 90, estamos hablando de los años 2009, 2008, 2009 hasta el 2014, y no solamente los problemas son más graves, sino que el hartazgo de la gente es mayor. Y se ve en este cuadro, en este gráfico, perdón, y se ve en este, que es
todavía más ilustrativo. Lo mismo, el CIS le pregunta a la gente cada mes cómo ve la situación política de España y la situación económica de España. Si es muy buena, buena, regular, mala o muy mala. O no sé qué decirle. Con eso se puede construir un índice muy sencillo, que es sumo los muy bueno y bueno y resto los muy malo y malo. Si baja el índice, la sensación de malestar es mayor. Si sube, la sensación de malestar es menor o la sensación de bienestar es mayor. ¿Qué pasó ¿Qué pasó en los 90? Perdón, en los 80, porque de esta serie la tenemos todavía una serie más larga. Veis cómo la gente, el malestar económico bajó hasta niveles de menos 60. ¿Qué pasó en los 90? Que el malestar económico bajó a niveles de menos 80. ¿Y qué pasa hoy? Que el malestar económico llega a los niveles de menos 90. Menos 60, menos 80, menos 90. Por debajo de menos 100 no puede ser. ¿De acuerdo? En las épocas de bonanza se recupera. No es que la gente empiece a tirar cohetes y a mostrar signos de alegría, pero se nota que el indicador se recupera. El indicador de malestar político se comporta de una manera muy parecida y se ha ido acompasando cada vez más con el indicador de malestar económico. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente cada vez más la gente está achacando a la clase política los problemas económicos. En los 70, con la transición a la democracia y probablemente todavía con un espíritu de cambio positivo, de cosas nuevas, de arreglar los problemas del país, la crisis económica y el malestar económico no se traduce tanto en malestar político, pero sí. Veis que el indicador de malestar político cae al 20, al 20 y tantos, menos 20 y tantos. En los 90 ya cae casi tanto como el malestar económico, a menos 50, más o menos. Y en la actualidad cae casi tanto como el malestar económico, a menos 80. Esos son datos no duros del todo, porque no son como medir esta mesa, este atril, o el peso de este reloj, o el tiempo, como va pasando, pero son relativamente sólidos, porque la pregunta es la misma desde entonces a ahora, la encuesta se hace más o menos igual y se puede comparar. La comparación nos dice que el malestar es mayor ahora que en los 90 y que en los 70-80, bastante mayor. Y está en niveles muy, muy bajos, perdón, muy, muy altos si hablamos de malestar. Ese malestar se transfiere claramente a la clase política, pero se está empezando a transferir al juicio que tiene la gente acerca de los servicios públicos. ¿Los servicios públicos estarán funcionando ahora peor que hace unos años? Es difícil de decir también. El hecho de que haya habido recortes en el gasto público en determinados servicios no implica necesariamente un peor funcionamiento, pero lo facilita ese peor funcionamiento. Da un poco igual, porque en la cabeza de la gente, recorte es peor funcionamiento, de mucha gente o de bastante gente. Y se ve ahí relativamente bien. Este es el porcentaje de los que de los que están muy o bastante satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos, de distintos servicios públicos. Ahí yo resaltaría, bueno, vería todo. Por ejemplo, la sanidad. La sanidad siempre ha tenido y sigue teniendo todavía sigue despertando un juicio positivo en la gente, la sanidad pública. Y se ve porque todavía estamos en niveles del 50 y tantos % de encuestados que dice que está satisfecho con el funcionamiento de la sanidad pública. Pero como se puede ver, esa satisfacción ha caído bastante desde el año 2011. ¿Qué ha pasado con la satisfacción con el funcionamiento de la enseñanza pública? Que lleva cayendo tiempo y que esa caída quizás se ha intensificado con la crisis. ¿Qué pasa con el funcionamiento de la gestión de las pensiones? Aquí la gente no está diciendo que no está pensando en la gestión administrativa de las pensiones, está pensando en otra cosa, en si las pensiones suben, no suben y demás. De nuevo, la satisfacción ha caído hasta niveles bastante bajos. Y sobre todo, y esto es lo más interesante, y es por lo que al principio decía que el problema del paro y de la pobreza no afecta solo a los que lo viven de cerca, sino a todos, al juicio de todos. ¿Qué pasa con el juicio acerca de los servicios sociales? El público albergaba una opinión bastante positiva hasta el año 2010 y desde entonces se ha desplomado. ¿Se ha desplomado el gasto en servicios sociales? Algo ha debido caer.
no necesariamente mucho, pero ante la perspectiva del aumento del número de parados, el aumento del número de pobres, la posibilidad que había antes de desarrollar financieramente una ley de dependencia, las expectativas de la gente eran bastante altas. Y sobre todo, el juicio que hace la gente acerca de los que necesitan ahora mismo de servicios sociales es relativamente claro. Saben que mucha más gente necesita de servicios sociales. Si no aumenta el gasto en servicios sociales, a la par que las necesidades, el juicio se torna más negativo. Y como se ve, es el que cae más, con mucha diferencia. Cae de un 70% de satisfechos a un 30%, menos de la mitad. Esto es problemático, no, sobre todo para la clase política que gestiona esos servicios, porque la gente tiende a pensar que los responsables de esos servicios son los políticos. No necesariamente, pero en parte lo piensa. Un último gráfico, y perdón por tanto gráfico, que me parece el que nos muestra el recorrido más interesante desde el punto de vista de la relación entre la ciudadanía y la clase política. Fijémonos en las dos curvas de arriba, olvidémonos por ahora de la de abajo. Es el porcentaje de personas que está de acuerdo con dos enunciados que marcan claramente la distancia entre la clase política y la ciudadanía. Uno dice, los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo, y otro dice, quien esté en el poder siempre busca sus intereses personales. Eso es un porcentaje que lleva aumentando desde los años 80 y que se ha intensificado durante la crisis, como se ve. Y estamos en niveles del 80 y tantos %. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tal y como está procesando mucha gente la crisis económica y sus consecuencias sociales, implica una desafección grande con respecto a la clase política. Justa o injustamente, esa no es la cuestión. La cuestión es que la gente lo está viviendo así. Mucha gente. Yo he intentado mostrar la dimensión de esa desafección y la dimensión de los problemas sociales para que entendamos que las posibles consecuencias políticas de esta crisis no son como las de la crisis del 93, 94. No son como esas. Son más profundas. Tienen mucho más calado o pueden tener mucho más calado. Alguien decía antes que no se explicaba cómo Podemos había tardado tanto tiempo en surgir. Pues tarda lo que tarda, los fenómenos sociales. No necesariamente se responde inmediatamente a los cambios. Pero esos datos, que son tan graves, explican con relativa facilidad, a posteriori, por supuesto, no a priori, porque a priori no lo sabíamos, que surjan fenómenos como Podemos o como otros en Europa. El nivel de la crisis es más profundo y el nivel de desafección de la gente con respecto a la clase política es más alto. Esos son los dos mensajes que yo creo que se deducen de estas diapositivas. Perdón por la extensión, pero creo que nos puede servir para adquirir una conciencia más clara de la dimensión de los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Narciso. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Pienso volver a hacerlo mal y suspender para tener que repetir el año que viene. Que recuerdo que el año pasado yo aquí anticipé que bajaría la preocupación por la corrupción en los próximos meses y no solo no ha bajado, sino que no ha parado de subir. Por lo tanto, pues me va a pasar algo parecido. Tengo la suerte de que lo más importante que tenía que decir lo ha dicho ya Juan Carlos. De otra forma, pero suscribo prácticamente, o sea, las diferencias que pudiéramos tener son de matiz. Pero ha ido tocando, y lo veréis, yo de otra forma distinta, pero he ido tocando lo fundamental, con lo cual me deja a mí la parte fácil, y es que me voy a ir a lo anecdótico, porque lo más analítico ya lo ha hecho él. De todas las gráficos, encuestas, evoluciones que hemos visto, lo primero que sugiero, ojo, hay cosas que es verdad que es fruto de la crisis, pero hay otras cosas que son cambios de tendencia a largo plazo. En los medios estamos viendo permanentemente noticias, o nosotros mismos lo vemos, decimos, ha cerrado una joyería, la crisis, va menos gente a los toros, el cine está bajando, menos este fin de semana que está pues, el cine español de nuevo pegando fuerte.
noticias de ese estilo se vende menos prensa escrita. Bueno, eso en parte es la crisis, pero en parte son cambios de modelo y de tendencia. Pongo ahí ese ejemplo, cada vez hay más Internet y cada vez hay menos modelos tradicionales y por lo tanto es lógico que con crisis o sin crisis vayamos a modelos muy distintos. Evidentemente cada vez va a haber menos empleo en la agricultura y por mucho que nos empeñemos va a haber más paro de gente que trabajó en la agricultura. Y la industria, aunque produzca lo mismo y produzcan los mismísimos vehículos aquí cerca, en Figueruelas, ¿no? Pues dará cada vez menos empleo porque cada vez será más tecnológico. Creará otro tipo de empleo distinto. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diferenciar lo que son cambios de largo recorrido. La tecnología tiene mucho que ver, también en los cambios de voto que estamos viendo, de lo que son cambios, primero de un boom que tuvimos extraordinario y que no nos dejó ver ese boom, pues por ejemplo, pues que estamos yendo a un modelo distinto de ocio y que cada vez vamos a ir menos al cine porque tenemos muchas otras ofertas. Y en cuanto vino la crisis pensamos que todo es simplemente porque la gente no tiene dinero para consumir en cine. No, hay un cambio de modelo en eso. Bien, voy a empezar primero y así para salirme un poco del dato macro puro, voy a emplear un ejemplo de una elección muy concreta, porque realmente estamos viviendo momentos y nos tocan momentos para los sociólogos de bastante humildad. Me recuerda en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, Truman iba a perder las elecciones clarísimamente, porque tanto Gallup como Roper habían atinado que ganaba Dewey, que era el otro candidato. Bueno, pues ganó Truman de calle. Y a partir de ahí dijeron, bueno, tenemos que ser bastante más humildes en nuestras predicciones. Yo ya os anticipo que el año que viene, si vengo aquí, será o quemado en la hoguera o me sacaréis a mí, a los sociólogos, bajo palio, porque habremos sido capaces de adivinar lo que realmente, anticipar lo que va a suceder en las elecciones del cuarto domingo de mayo, porque está el escenario bastante abierto. Bien, ¿por qué elecciones? Porque las urnas permiten cuantificar de forma muy clara, porque progreso y crisis tienen raíces políticas. Terminaré con esta tesis. Ha estado él hablando del debate aquí en Estados Unidos y en todo el mundo sobre el tema de desigualdad. El libro que a algunos sonará y que oiremos hablar de él cuando se traduzca en España, de Thomas Piketty, de El capital del siglo XXI, pues ha introducido de nuevo a fondo el debate de la desigualdad. Y sin embargo, un libro excesivamente economicista, luego entraremos en él también, pero sugiero que si leéis, si sois capaces de leer las 900 páginas del libro, que leáis a la par también a Acemoglu y Robinson, que viene a darnos muchas pistas precisamente sobre, y están en un debate entre ellos, es Harvard, MIT y el francés Piketty. Y Acemoglu y yo estoy más en esa postura, ya lo anticipo, por si alguien quiere echarse a dormir ya tranquilamente. Anticipo que al final tanto el progreso como las crisis no es una cuestión económica, sino es fundamentalmente una cuestión de instituciones. Que la economía al final se dedica a medir lo que la política previamente ya ha arreglado. Y que por lo tanto, si queremos salir no solo de esta crisis económica, sino de lo que es la crisis institucional y no solo de España, lo que hace falta es de nuevo reforzar instituciones, y esto lo entienden no solo los políticos que me escuchan, que creo que son la mayoría, sino también aquellos que han dedicado su vida al servicio público porque han aprobado oposiciones. La importancia de las instituciones. Y por último, ¿por qué las elecciones? Porque hemos vuelto a un debate político de lo básico. Estábamos como en el capítulo 18 de debates, en educación, en sanidad, o sea, hilando ya muy fino de modelos de todo tipo, y ahora de nuevo vamos a tener que debatir lo fundamental y lo principal. Si España es una nación o no es una nación, y por lo tanto si es una nación, pues
que no nos podemos permitir el lujo aquellos que consideramos que España es una nación, que no podemos dejar tirados a esos 3 millones de españoles nacidos o recién llegados, no los podemos dejar tirados, porque son parte de nuestra propia nación. De nuestra nación, no de otras que están por ahí. Y que nos preocupa eso, nos preocupa que haya 300 homicidios al año, y aunque sabemos que no paran de descender las cifras de homicidios, que España es de los países del mundo más seguros, pero nos preocupan los de nuestra nación, no los 2.000 homicidios al año que hay con el modelo bolivariano de Venezuela, porque Venezuela es la nación de otros que van allí a asesorar esos modelos. Pero a nosotros nos preocupa ese 3,5% de ciudadanos que ahora mismo, lo sabemos por estadísticas, no pueden comer, no se permiten el lujo en España de comer carne, pollo o pescado 2 días a la semana. No nos preocupa que en Venezuela haya cartillas de racionamiento no para el 3% de la población, para el 100% de la población. Por lo tanto, volveremos a lo básico, volveremos a defender y a debatir pues que el empleo no lo crea el Estado, sino que el empleo lo crean los ciudadanos, que el Estado lo que tiene que hacer es crear las condiciones. Volveremos a debatir que quien tiene que elegir en primer lugar la educación para sus hijos no son los funcionarios del Estado, sino son principalmente los padres y las madres. Y así, o sea, debates que parecía que estaban como muy superados y que eran como muy normales, incluso cuál es la bandera que nos identifica a todos y con la que nos sentimos identificados, pues ya no las podemos dar por sabidas. Hay que volver de nuevo al capítulo 1, porque entre otras cosas estamos viviendo en un momento ahora mismo en el que se está cuestionando ya no solo a los políticos, sino incluso el propio modelo de la transición. Cuando, gracias a ese modelo de la transición, hemos conseguido aguantar la embestida, la crisis financiera y económica más brutal que ha tenido España. Y gracias a ese modelo, pues por ejemplo, nuestros pensionistas en este momento tienen un 50% de capacidad de poder económico mayor que hace 20 años. Y gracias a ese modelo, pues España tiene en estos momentos, que nos quejamos mucho de la politización de la justicia, etcétera, pero en estos momentos la justicia lentamente, pero está funcionando. Y es una justicia que le puede dar lecciones, y lo digo aquí porque a veces cuando voy a los debates pues públicos y televisivos parece que lo fácil es decir: ah, mira este político ahí de Cataluña que tenía unos dineros en Suiza y tal, y nadie decía nada. Y tú dices, joder, y todos lo sabían y nadie decía nada. Digo, pues haberlo dicho tú, si tú lo sabías, ¿no? Porque parece que el único país corrupto del mundo ahora mismo es España. Bueno, pues es verdad que la corrupción es uno de los grandes problemas. Pero también es verdad que nunca se ha hecho tanto por combatir la corrupción, y no hablo solo y exclusivamente de este gobierno, hablo de todas las administraciones. Antes del verano se hace público el informe de Transparency International. Los titulares de la prensa son siempre: tal comunidad baja tantos puestos, tales comunidades son las menos transparentes. No, mire usted, cuéntenos la realidad a todos. Llevamos ya 2 informes que todas las administraciones, con independencia de su color político, no paran de aumentar en transparencia, y que en la escala están ya la mayoría de las administraciones en un notable alto. Por lo tanto, es verdad que hay que hacer autocrítica, es verdad que hay que analizar, es verdad que hay que ver, pero el ciudadano nos pide también que le contemos no solo lo negativo, sino también lo positivo. Porque en parte de lo que está sucediendo la culpa la tenemos los responsables que salimos en medios de comunicación, que no paramos sistemáticamente de centrarnos nada más que en lo negativo. Bien, pues me voy a unas elecciones que son las del año 45, justo después se celebrará el año que viene, 45, 70 años, ¿no? de la victoria. Bien. No habíamos nacido, con lo cual no nos acordamos, pero el 8 de mayo es la victoria en Europa de los aliados frente a Hitler. Si recordáis, las anteriores elecciones habían sido en el año 35, habían ganado los conservadores, no ganó Churchill,
Pero llega la guerra y entonces gobierno de coalición y Churchill gobierna junto con Clement Attlee. Termina la guerra y ya toca elecciones, porque habían decidido suprimir las elecciones del año 40. Todo el mundo daba por hecho que evidentemente Churchill, que era, vamos, en las encuestas, pues como Bush padre en el año 91 cuando invade Kuwait y echa a Saddam Hussein, y pasa a ser en ese momento el presidente con mayor valoración de la historia de Estados Unidos, y al año siguiente pierde las elecciones contra Clinton con el "It's the economy, stupid". Bien, aquí lo mismo. Curiosamente, las pocas encuestas que en aquel entonces se hacían, y no muy bien porque era en plena guerra, recibiendo pues, V2 de Hitler y estas cosas, pero aunque daban muy buena valoración a Churchill, ya estaban diciendo que la mayoría de los británicos votarían a los laboristas. Bien, van a las urnas el 7 de julio. Como hay muchos soldados todavía desplegados, los británicos, que además son muy británicos y que para eso llevan 300 siglos de democracia, tradicionalmente votan los jueves, cierran las urnas, se van a dormir y al día siguiente recuentan. Gracias a Dios no lo van a hacer ahora en el referéndum de Escocia, porque si no estaríamos todo el mundo un poco conteniendo la respiración. Entonces van a tener el detalle de escrutar, cuando cierren a las 10 los colegios, empezarán a escrutar, con lo cual esa noche nos levantaremos al día siguiente ya sabiéndolo. Espero poder anticiparos algo, porque voy a tener que estar en Edimburgo esa noche, con lo cual, si voy sabiendo, en mi cuenta de Twitter os iré chivando un poquito. Bueno, pues curiosamente, el Labour Party landslide, es decir, arrasan los laboristas. ¿Qué sucede en esas elecciones? El cartel de Churchill es "ayúdale a terminar el trabajo". El cartel de los laboristas, que es impresionante, "ayúdale a ellos a terminar su trabajo y dales vivienda y trabajo". Vivienda ya era un problema de los años 30, donde además se le achacaba al gobierno conservador que no había hecho nada, pero es que encima llega la guerra con todos los bombardeos, el Blitz que llaman ellos, y claro, Londres y las grandes ciudades se quedan sin hogares. De hecho, hay algún cartel que hoy día le sacaré los colores a algún laborista y es "¿cómo quieres que ella haga el hogar si no tiene hogar?". Y por lo tanto, tienes que votar a los laboristas. Estas elecciones nos enseñan muchas cosas y esos dos carteles, a mi juicio, enseñan muchas cosas. Primero, el actor principal, y sucede de nuevo ahora mismo, cuando hay tensión, no es el líder, es el votante. Y hay que tener la cabeza pensando más en el que lo ha pasado muy mal, en este caso los soldados, todas sus familias y tal. Y en este caso en toda esa población que lo ha pasado tan mal. Y luego Churchill se dedicó porque, bueno, pues era un estatista y estaba más pendiente de ir a Yalta, de terminar la guerra con Japón, de estar yendo a... Y sin embargo Clement Attlee empezó a pisar todos los pueblos. Otra lección importante. Todos recordamos los mensajes de sangre, sudor y lágrimas de Churchill. Bueno, pues curiosamente, y pensamos que los dijo en la radio, porque es verdad que esas son las primeras elecciones y el primer conflicto político el primero en realidad fue España. La Guerra Civil Española es el primero que hay un empleo masivo de la radio, y luego en la Segunda Guerra Mundial toda la población británica estaba por las tardes pendiente de las noticias de la BBC, que tenía además muchísimo prestigio. Por lo tanto, la fuente de información principal por primera vez no eran los periódicos, era la radio. Bueno, pues cuando llega la campaña suprimen la información y pasan a espacios electorales. Pues Attlee emplea muy bien la radio y Churchill demuestra que es muy buen parlamentario, pero que no sabe hablar por radio. Termina aprendiendo. La prueba es que en el 51 gana, pero comete errores enormes en la radio. El primer discurso que hace, su propia mujer, Clementina, se queda escalofriada, porque él está tan embebido en su guerra y que no es capaz de pisar el ánimo de la calle. Y entonces termina diciendo que si ganan los laboristas va a ser prácticamente como la Gestapo en el Reino Unido.
Y claro, eso a la gente dice, o sea, habéis estado los dos juntos en el mismo cabinet luchando contra Hitler y ahora en cuanto os ponen las urnas llegas y le acusas de nazi, ¿no? Produjo la reacción contraria. Bien. Voy a pasar muchas de estas transparencias porque ya están bien analizadas, bien comentadas y es lo mismo, veis que manejamos las mismas fuentes. Esta viene a complementar qué ha sucedido en estos años en el consumo de los hogares, pues que hemos dedicado todos más partida, o sea, del 100% de lo que ingresamos y gastamos, a la vivienda y a la alimentación. Hemos recortado en transporte, a pesar de que en la cesta de la compra ha habido cosas que han bajado y otras que han subido. ¿Qué es más barato que hace unos años? Que hay cosas más baratas. Algunos productos básicos, sobre todo lo relativo a telefonía, a comunicaciones, todo eso es más barato y, sin embargo, se ha disparado bastante. Bueno, es más barato o por debajo del IPC, etcétera, todo lo relativo a calzado, a vestimenta, etcétera, y sin embargo ha subido muchísimo todos los precios relativos a educación y transporte, que es justo lo que más consumen los jóvenes menores de 45 años, que a su vez son los que más castigados están por el desempleo o que cuando encuentran empleo es en condiciones más precarias que sus mayores. Importante ver que en España, por modelo social que hemos creado, tanto en educación como en salud, dedicamos, o sea, una familia tipo, ojo que ahí están incluidas todas las familias españolas, pero una familia tipo de su bolsillo dedica un 1% a lo que es educación, porque lo está subvencionando vía impuestos. Lo mismo sucede con la salud. Sin embargo, pues a lo mejor la comida o la vivienda, en nuestro modelo social, pues sale directamente del bolsillo del consumidor. Bien. Capacidad para gastos imprevistos. Viene a ser lo que él ha dicho, me centro en ver la diferencia entre el año 2008, que son las barras más claritas, y el último año, que es el 2013. Vemos cómo en el 2008 los menores de 29 y los más mayores, los jubilados, prácticamente había un tercio de la población en esos dos colectivos que no conseguía, no podía afrontar gastos imprevistos. Pues el jubilado ha aguantado bastante bien y, sin embargo, entre los más jóvenes esa proporción se ha disparado. Cojamos las variables que cojamos, la encuesta de presupuestos familiares para ver ingresos, la encuesta de estructura salarial, cojamos lo que cojamos. Cuando hablamos de que los salarios se han contenido, en realidad no se han contenido para los menores de 45 años, que la inmensa mayoría son los que todavía consiguen aguantar su trabajo, un trabajo estable y que con nuestro sistema, además, por antigüedad, pues cada vez va teniendo más ingresos. Y además, cuando llega la jubilación en España es de los países que sus salarios pues, están por debajo de la media, pero lo que es la pensión en relación con el salario medio es, después de Holanda, el más alto de Europa. Hasta el punto de que en estos momentos, ya lo habréis oído en las noticias, hemos superado ya los 1.000 euros de pensión media. No es por generosidad, porque haya en estos momentos, pero ni de ahora ni de los gobiernos anteriores, sino simplemente cuando sube el gasto en pensiones es porque están falleciendo personas que no contribuían, que tenían pensión no contributiva, que, por cierto, gracias al modelo de la transición, gente que nunca pudo contribuir porque nunca trabajó, tiene su pensión garantizada. ¿Es muy baja? Sí, pero lo está pagando el resto. Y están entrando precisamente a cotizar los que han podido contribuir más tiempo y, sobre todo, entran ya a cotizar, o sea, quiero decir, a tener pensión las mujeres que han podido cotizar. Por lo tanto, nunca los pensionistas han vivido mejor y, sin embargo, en términos comparados, sus hijos han vivido peor. Parte de la explicación de por qué con 6 millones de parados no ha habido pues, una revolución, ya la ha dado Juan Carlos, es porque conviven en el mismo hogar, incluso aún no conviviendo en el mismo hogar,
hay muchísimos pensionistas que con su pensión sobrante están manteniendo a las familias. La variable fundamental para ver y analizar pobreza, analizar desigualdad, es la situación laboral. Estos son dos de los factores que ha puesto él en evolución. Si comparamos por situación laboral, vemos que, en concreto, el que retrasa pagos de vivienda, si es jubilado, no llega ni al 3% de los jubilados los que tienen que hacer algún retraso. Por lo tanto, esas noticias de yo no paro la campaña porque ha habido una anciana que se ha suicidado. Mire usted, en España hay más de 3.000 suicidios al año, es de las poblaciones, y en parte también porque nos emancipamos mucho más tarde, pero hay muchos menos suicidios juveniles en el sur de Europa y, sin embargo, hay muchísimo más suicidio juvenil en el norte de Europa. Bueno, pues, como decía, los pensionistas pueden pagar su vivienda, entre otras cosas porque la inmensa mayoría lo tienen en propiedad, porque España es el país de todo el mundo donde más gente es propietaria de su propia vivienda, el 85%. Sin embargo, el jovencito tiene que tener 2 sueldos para poder permitirse el lujo de emanciparse los dos y poder llegar a tener la vivienda en propiedad. Y cuando nos vamos a lo básico, ¿qué es eso? Si puede comer ya lo elemental, pues cuando hay situación de paro en los dos progenitores o en el progenitor si es monoparental, pues ahí hay más dificultades. Por lo tanto, la variable clave es el empleo. Hay otro del que no se suele hablar, es mejor no debatir mucho políticamente de ello, porque si no terminaríamos como en Inglaterra o como en Grecia. Aquí hemos buscado otro tipo de culpables, pero España ha demostrado una gran capacidad de solidaridad con los españoles que han venido a vivir con nosotros. Pero claramente quien más está aguantando en estos momentos la crisis son precisamente los que nacieron fuera de España y vinieron aquí en los momentos de bonanza. Vemos aquí cómo crece, y respecto a los anteriores, que crecía y generaba empleo entre los españoles, en los años del boom, 1 de cada 2 empleos se generaron para extranjeros. Ahora es muy fácil decir, no, es que se están yendo. Bueno, es que es lógico. O sea, es que tenemos la suerte de que ahora la economía latinoamericana está tirando y entonces hay muchísimo, incluso nacionalizados, que se van computan como españoles porque son hijos de ecuatorianos y tal, pero no están retornando allí. Luego, con el tema de extranjeros, si recordáis hace un par de años el debate que hubo cuando se puso un poco de orden en todo el tema del turismo sanitario, el The Economist. Va a haber grandes pandemias, ¿no? Era otra de las cosas, no lo decía el The Economist. Bueno, pues entre otras, ¿y por qué el The Economist y no otro? Ya aparte de la prensa nacional, que ya lo hemos olvidado, pero vamos, si recordáis, el que se le diera sanidad al que estuviera regularizado y si no que se regularizara, iba a causar grandísimas pandemias, igual que la crisis iba a causar muchísima delincuencia y sin embargo no ha parado de bajar los delitos. Bueno, pues el de Economist en parte es porque hay una buena parte de población extranjera, y no estoy hablando de rumanos ni de ecuatorianos o bolivianos, estoy hablando de noruegos, de alemanes, de británicos, que están recibiendo esa sanidad en los meses buenos en la costa de Levante y, sin embargo, luego no están cotizando. Hasta el punto de que el último censo del 2011 tenía en su padrón continuo 1 millón de población más de la que luego en realidad hubo. Y entre otras cosas, a base de ir viendo llamada tras llamada al mismo hogar, pues descubrieron 600.000 extranjeros que están empadronados para poder tener sanidad gratuita en España, pero sin embargo luego están cotizando en otros países. A la par que a veces hemos tenido que oír discursos de solidaridad con la economía española desde Alemania y
hace 2 años, cuando estábamos a punto de ser intervenidos, que el problema era que los españoles éramos, pues que no sabíamos ahorrar y que despilfarrábamos todo y que ya los trabajadores y madrugadores del norte estaban un poco cansados de tener que financiarnos a los perezosos del sur. Bueno, pues los perezosos del sur están dando muchísimo más trabajo a europeos proporcionalmente que el resto de los países. Y les estamos dando empleo, educación y sanidad gratuita. Que, por cierto, en este debate aportan mucho más al Estado de lo que reciben, porque es otro de los debates también eso, en Grecia, ¿no? O sea, el extranjero ha aportado muchísimo más a las arcas del Estado de lo que recibe. Entre otras cosas porque cuando luego cobra el paro, y es verdad que hay algunos porque están cobrando el paro viviendo en otro sitio, etcétera, pero es un paro que ellos mismos han contribuido previamente. Bien, esto es en otras cifras, pero justo lo que ha dicho él. Ahora que ya podemos empezar a hacer balance del Katrina de la crisis, vemos que hay más universitarios trabajando que al principio. Entre otras cosas porque ha seguido subiendo el número de universitarios. No es que el universitario ahora esté mejor, ¿eh? O sea, hay paro también, y lo sabéis muy bien, entre el universitario. Pero el que lo ha sufrido principalmente es eso, la clase obrera, trabajadores manuales, tal, los que tienen trabajos, empleos primarios o secundarios. O sea, esos 3,7 millones de empleos que se destruyeron en la pasada legislatura es principalmente entre gente que no tenía estudios. Porque uno de los problemas que ha tenido la sociedad española, aparte de un gran descontrol en la política de inmigración, un gran descontrol en las finanzas públicas, un gran descontrol en el endeudamiento privado, ha sido el no haber hecho nada durante 8 años anteriores en la cuestión de formación profesional. Porque tenemos universitarios, a veces sobrecualificados, y tenemos un exceso, sin embargo, de jóvenes que no se prepararon y que no tienen otra cualificación que haber puesto un ladrillo. A diferencia de otros países que invirtieron muchísimo en formación profesional y ocupacional y, por lo tanto, se han podido ir adaptando. De forma rápida vemos aquí un poco por sectores. El sector servicios tiene otra escala, es la derecha, y vemos la importancia que tiene la construcción. La buena noticia es que la construcción ha dejado ya de destruir empleo. Y en los datos del próximo mes, si se sigue conservando la tendencia, y estas cosas son muy fijas, en la construcción ya habremos tocado fondo. Y además, cuando de nuevo se reactive, nunca llegaremos a los 2,5 millones de trabajadores en construcción, pero sí que hay ahora un déficit de unos 200.000. Y cuando se vuelva a reactivar, pues la venta de viviendas y construcción de viviendas, la construcción civil y tal, pues volverá a haber ahí. En industria veremos cambios curiosos, y es que parecerá que baja los empleados en la industria, pero en muy buena parte es porque cambia el modelo, y gente que antes computábamos como que trabajaban en industria, esas labores las están haciendo ya empresas externalizadas que computan como sector servicios. Por lo tanto, los distintos efectos que hemos visto en las dos conferencias en la forma de ver las cosas del ciudadano, yo lo sintetizaría en cuanto al espacio, el que cuando las cosas van bien, uno se expande y uno viaja y uno se mueve y uno arriesga. Y sin embargo, cuando las cosas van mal, se repliega a lo doméstico. Y ahí hablo de que dejamos de comer en el restaurante y nos llevamos la tartera. Ahí hablo de que 200.000 jóvenes han tenido que volver al hogar de sus padres cuando ya se habían emancipado, de que veraneamos este año, ya gracias a Dios ha ido cambiando la tendencia, pero hemos estado unos años veraneando de nuevo en el pueblo y veraneando en España en lugar de salir fuera, y de consumir productos españoles, y veíamos además la publicidad, como decía, esta lavadora, de forma subliminal, te decían desde el País Vasco, esta lavadora la he hecho yo, como para decirte, esta lavadora es española, no te vayas a otro producto, por favor. Vemos como los Opel, por ejemplo,
pues es ahora mismo de los coches más vendidos, no solo porque esté subiendo las matriculaciones de coches este año, sino porque el consumidor español está consumiendo más productos españoles. Todo eso es, o vemos pues, que estamos consumiendo mucho más cerveza y licor para consumir en casa y sin embargo salimos mucho menos fuera. Es repliegue a lo doméstico y por lo tanto es contracción. Y en lo que es el tiempo, pues exactamente lo mismo. Retrasamos muchísimo las decisiones. ¿Por qué incertidumbre? Cuando uno tiene el futuro muy claro y cuando las cosas iban muy bien, pues la gente, cuando se casaba mucha gente, tenía que ir a reservar con muchísimo tiempo. Ahora es más fácil. Y iban a comprar vivienda o íbamos y te decían, mantengo el precio 15 días porque ha podido subir. Y se compraba bajo plano, impresionante. Y sin embargo ahora la respuesta es, venía a ver cuánto cuesta, todo es negociable, es la respuesta ¿no? Íbamos a la compra y llenábamos el carro para no volver en 2 semanas, porque no teníamos tiempo. Teníamos dinero, no teníamos tiempo. Ahora, sin embargo, la gente, muchos lo estaréis aplicando, hacemos la compra de lo que necesito. Y muchos además, como les sobra tiempo, pues casi prefieren ir todos los días para lo que necesitan. Y así con cada una de las cosas. Bueno, pues eso sucede hasta con el voto. En las pasadas europeas, el 40% de los votantes, 17 más 13, decidió el voto en la última semana. Incluso un 13% el mismo día de la votación. Veníamos avisándolo porque en las catalanas del 2012 algo parecido sucedió. Y en las andaluzas lo mismo. ¿Vale? Pero es que ha sido impresionante. Por cierto, tengo que decir, no está Roberto, nos sube la estadística de natalidad un nacimiento más. Pensamos que iba a bajar de 420.000, pero hay que añadir uno. Que Roberto era de los que me llamaba por indicación y decía, oye, que sepas, y me iba diciendo determinados inputs, ¿no? Que para el sociólogo, aparte de tu call center, de estar preguntando tal, el que te vayan diciendo de muchos sitios distintas cosas. Y sé que aquí la sorpresa de determinados resultados esa noche electoral no fueron tan grandes como en otros sitios que prácticamente se enteraron de la existencia de nuevos partidos esa misma noche. Aquí no. O sea, y esto es porque hay mucha más oferta, porque el voto es cada vez más racional, porque hay mucha volatilidad y es parte también de la consecuencia de la crisis. Bien, desigualdad, porque parece que ahora, cuando empecemos poco a poco, pero a salir de la crisis, ahora el debate va a ser la desigualdad. Y parece que la desigualdad ha empezado antes de ayer, o el 20 de noviembre de 2011. Y ya sabéis qué quiero decir. Si cogemos el índice de Gini, de los muchos índices que hay, es uno de los que mide desigualdad. Cuanto más alto es, más desigual, y cuanto más bajo, menos desigual. Medido en índice de Gini, España es de los países más desiguales, ¿vale? Medido en esta escala de Europa. Bueno, pues curiosamente, si uno tiene memoria histórica y sabe más o menos quién ha gobernado en cada época, vemos que en el año 2004, cuando sale el gobierno del Partido Popular, no ha parado de bajar la desigualdad en España y, sin embargo, cuando el Partido Popular vuelve a coger el gobierno, de nuevo vuelve a coger mucha desigualdad. No tiene ningún misterio. Si es que la causa principal de la desigualdad es el desempleo. Y ya podemos inventarnos lo que queramos, que mientras no haya gente trabajando y con capacidad adquisitiva, todo lo demás da igual. La reforma fiscal del año que viene disminuirá extraordinariamente esta desigualdad y volveremos de nuevo a proporciones del 31%, vamos, del 31 sobre 100. Bien, ya veis que estoy terminando para que... Bien, estos son los 2 libros que os he comentado. Creo que Piketty es muy interesante el debate que plantea. No podemos no dejar de preocuparnos por la desigualdad y, sobre todo, no tanto por cuánto dinero tienen los más ricos,
sino sobre todo por cómo actúan esos ricos, porque el principal problema que ha habido es que ha faltado institución, ha faltado control y ha faltado precisamente por lo que se espera en un Estado de Derecho, no en España, en el conjunto del mundo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reforzar instituciones, no revoluciones del socialismo del siglo XXI que tiren por tierra todo lo que se ha construido, sino seguir reformando, que es lo que está pidiendo el ciudadano además, para seguir eliminando ineficiencias, pero sobre todo volver de nuevo a las instituciones. Porque además el debate muchas veces es el ciudadano se ha alejado de las instituciones, más bien al revés. Ha habido una serie de minorías en todos los países, y aquí lo estamos viviendo ahora mismo en concreto, que han hecho un abuso de las instituciones en servicio propio, y por culpa de eso es por lo que estamos en una crisis que tiene unos orígenes financieros y unos orígenes económicos. Prioridad absoluta, desempleo, y sobre todo a la población ahora más castigada, que son los menores de 45 años. Y estas son un poco las reflexiones que son complementarias.